Hola, buenos días, jóvenes. ¿Podrían hacerme el favor de compartir ustedes el enlace acá en el seminario del grupo? Porque eso he estado tratando de hacer y no me permite, me saca de la plataforma. No sé si lo pueden postear acá en el grupo de WhatsApp para que los demás compañeros puedan ingresar a él, por favor. Creo que no sé quién fue la que lo publicó o mencionó que lo había publicado. Ah, ok, gracias, Laura. Muy amable. Bueno, vamos a dar inicio, jóvenes, a la clase de este día. Y vamos con un poquito de demora, pero vamos a iniciar. No sé si logran visualizar bien la presentación. Sí, se mira muy bien. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con la temática de este día, que tiene que ver con la parte de la cronología y la historia de los movimientos sociales de los derechos humanos. Voy a empezar con la pregunta de rigor. ¿Han leído los materiales, jóvenes? ¿Alguno de ustedes ha leído los materiales que corresponden para esta temática? De ser así, me gustaría que compartan a grosso modo lo que han comprendido. Dígame, Marlon. Perdón, pero no escuché la pregunta. Estaba poniendo los audífonos y no escuché nada. Ah, ok. Estaba diciendo de que estaba haciendo la pregunta de rigor, ¿verdad? ¿Quiénes han leído el material? Y de ser así, me gustaría saber qué inquietudes tienen o qué les ha llamado la atención en cuanto a la temática que vamos a abordar este día. No, no he leído el material. Ok, gracias, Marlon. ¿Alguien más que quiera participar y que haya leído el documento? Veamos, jóvenes, nadie ha leído el material. Bueno, literalmente voy a partir de cero con ustedes. El material ya tiene 2 semanas de estar en plataforma, pero igual, jóvenes, necesito que repasen, necesito que lean. Recuerden de que pues, de este lunes al otro vamos a tener nuestro primer evaluado. Y lastimosamente tuvimos un atraso por las vacaciones y de ahí por las otras actividades que se han dado, pero llevamos dos días de retraso en cuanto a la temática, pero vamos a despejarlas. Ok, vamos a iniciar hablando sobre la historia de los derechos humanos, la concepción que tenemos de los derechos humanos que se originan desde los siglos XVII y XVIII. En aquella época comenzó a considerarse a la persona como titular de los derechos. Sin embargo, antes de esta época, pues ya se había hablado y en cuanto a derechos humanos, habían avances en cuanto a lo que era la dignidad humana. Dentro de los movimientos sociales de los derechos humanos, encontramos lo que es el Código de Urajina, que se conoce solo por las referencias incluidas en documentos posteriores, pues esta consistía en una recopilación de ordenanzas o leyes o dictadas por las reyes de Mesopotamia anteriormente en Urquía. De igual manera, empezamos a hablar del Código de Ur-Nammu, que es de Mesopotamia, que es considerado como el primer código jurídico escrito que se conoce. Este se basaba en un sistema jurídico que establecía jueces especializados y acá se ha tomado en cuenta lo que era el testimonio bajo el juramento. Desde acá empiezan a ejercer ya los famosos juzgados, ¿verdad? Solo que antes no había un pleno que, que estuviera ahí como testigo de lo que la gente estaba hablando. Acá empezamos a hablar de lo que es cuando acusaban a las personas de que eran brujas
y las enjuiciaba. Entonces, desde por aquí viene parte de esos movimientos, parte de esa ordenanza que había, donde culpaban a la persona. Y esta, pues, también podía ser indemnizada por sus perjuicios. En 1700 a.C. tenemos el Código de Hammurabi, redactado por Hammurabi, que era el rey de Babilonia, que aparece por primera vez la ley del talión. ¿Quién ha escuchado hablar de la ley del talión? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de la ley del talión? A ver, jóvenes, ¿qué se le viene a la mente cuando yo menciono la ley del talión? Más de alguno la ha escuchado. Yo había leído, no sé si estoy segura, pero era de que, por ejemplo, si la venganza como que era por la agresión, era como proporcional a una respuesta de darle a esa persona. Claro. La ley del talión, pues, incluye la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Entonces, podemos encontrar diferentes temáticas. Vaya, por ejemplo, en cuanto ejemplos de ley, vaya, si una persona acusaba a otra persona y se presentaba él la denuncia de homicidio, pero no podía probar esta denuncia, su acusador era castigado con pena de muerte. Entonces, si yo antes acusaba a alguien de un delito, yo tenía que fundamentar ese delito. O sea, tenía que dar pruebas de que esa persona había cometido tal delito. Pero si yo no lo presentaba, la persona que corría riesgo su vida era, en ese caso, mi persona. Entonces se ponía un poco más complejo toda esa situación. Otro ejemplo. Si una persona acusaba a una persona de prácticas de brujería, pero no las podía probar, el acusado de brujería iría al río y debía arrojarse al río. Y si ese señor era purificado por el río, saliendo sano y salvo, entonces el señor que había sido culpado de las maniobras de brujería sería castigado con la pena de muerte. El que se arrojó al río arrebataba la hacienda a su acusador. Entonces le quitaba siempre una proporción a de lo que se le estaba acusando o de lo que se estaba mencionando en ese momento. Entonces antes no se podía acusar solo por acusar. Era un poco más complejo, no como ahora que de repente decimos, fulanita tal y tal cosa, esto y esto. Entonces acusamos y muchas veces no hay fundamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Nosotros estamos hablando de perjuicios hacia una persona o de alguna ocasión de estereotipos. Entonces, jóvenes, la ley del talión es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia que era retribuida en lo que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término de la palabra talión deriva de la palabra latina tallos o tale, que significa idéntico o semejante. Entonces, de donde deriva la palabra en castellano tal, de modo que se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico, y acá lo menciono, ojo por ojo, diente por diente. En cuanto a la ley mosaica, que es recogida del Antiguo Testamento, entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, la ley del talión aparece, y voy a citar un versículo bíblico, aparece en Éxodo 21, 23, 25 y en Levítico 24, 18, 20. También esta la pueden encontrar en Deuteronomio 19, 21. Este principio se irá vigente para el judaísmo hasta la época talmúdica, cuando los rabinos determinaron que la pena se transformaría en un resarcimiento económico. El cristianismo parece dejarlo sin efecto a raíz del sermón de la montaña, aunque Cristo parece reconocer su vigencia en el momento de su arresto. Esto es para que tengan un poco de conocimiento. Eh, Sepan de que también parte de la Biblia se considera y se valoran la parte de los derechos humanos.
Es importante hacer mención de ello porque pertenece a la parte de los movimientos sociales de los derechos humanos. Ahora bien, en el año 1250 a.C. aparecen los 10 mandamientos. Según la tradición judaica, el profeta Moisés recibió esta lista de los 10 mandamientos directamente desde Dios. ¿Qué me pueden opinar en cuanto a este apartado? ¿Qué valores aparecen dentro de los derechos humanos? Perdón, ¿qué derechos humanos aparecen dentro de los 10 mandamientos? El derecho El a la derecho vida a la cuando vida. dice no matarás. Ah, ok, excelente. ¿Qué otro También, aparece? también el derecho a la propiedad ajena, digamos, aparece cuando en el séptimo mandamiento creo que dice no robar, ajá, no robarás. Y también aparece no mentirás también. O sea, también tendríamos derecho a que no se nos acuse falsamente, como usted misma lo acaba de decir. Y también aparece, Ajá. Vamos, Marlon, ¿está bien lo que me está mencionando? es, es que estoy pensando uno por uno qué derechos podrían incluir. Bueno, es que me los puedo todos de memoria, ¿verdad? Pero no sé bien si están incluyendo derechos entre ellos. Menciónelos y pues acá los escudriñamos, no hay Bueno, problema. está bien. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar el nombre de Dios en vano es el segundo. El tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar a padre y a madre. Quinto, no matar. Sexto, no codiciar bienes ajenos. Séptimo, no, no mentirás o no robarás, algo así, ese sí no recuerdo muy bien. Y el octavo es uno de esos dos entre no mentirás y no robarás, entre esos dos está el séptimo, octavo. El noveno, no consentirán pensamientos impuros. Y el décimo, bueno, el décimo no recuerdo. Ok, pero se agradece. Bueno, como ya mencionó, está el derecho a la vida, derecho al respeto y a la integridad que todo ser humano tiene. Entonces, tienen mucho que ver, tienen parte de su fundamento y pues dentro de los 10 mandamientos, valga la redundancia, se está hablando de proteger la dignidad humana, desde el hecho que dice no codiciarás, no matarás, no hurtarás. Entonces entra ese valor agregado de la dignidad humana y es lo que viene hablando la Convención de los Derechos Humanos. Nos viene hablando de que no debemos de desear lo que la otra persona tiene, pero lastimosamente la realidad pues se ve afectada, nuestra realidad no es esta. De repente vemos a alguien que tiene algo mejor y ya, ¿verdad? Ah, mira la fulanita, ahí la vienen a dejar en diferentes carros, ¿verdad? Entonces estamos cometiendo perjurio contra la otra persona, porque no sabemos si la están llegando a dejar en un Uber. Y como ustedes saben, en los Uber hay una infinidad de carros. Entonces de repente entramos en esa categoría, hablamos de perjurio. Y eso, pues, de alguna manera, nosotros violentamos esos derechos fundamentales que la persona puede tener. Entonces, es importante proteger la dignidad humana y los derechos humanos, especialmente los que están en los márgenes de la sociedad. Este puede ser una tarea desalentadora, jóvenes, para ayudar a las personas. Pero si cada uno de nosotros ponemos nuestra parte, entonces vamos a aprender, vamos a actuar y vamos a conectarnos en cuanto a ese tipo de valores y mandamientos. Si tomamos como referente la parte de la religión. Recuerden de que los derechos humanos han surgido desde antes de Cristo y pues se han venido mejorando
y actualizando más que todo. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta lámina? Jóvenes, ¿quién me ayuda a leer? Yoli, Ok, la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El 28 de junio de 1919, concluida la Primera Guerra Mundial, firma entre las potencias aliadas vencedoras y Alemania el Tratado de Versalles, con el cual se declara a Alemania como responsable de la guerra. Además, fue obligada a reducir su potencial militar y debía cubrir el pago de reparaciones dejadas por la guerra. El Tratado de Versalles fue un acto de odio y venganza y no paz. Mahatma Gandhi, 1915. Hasta que Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. La primera Convención de Ginebra, en 1864. 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, por invitación del Consejo Federal Suizo y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. ok, gracias, Josefa. Como bien lo leyó ella, la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles fue un acto de odio y venganza y no de paz, porque se hizo de que este lugar se hiciera cargo de todo lo que había pasado. Cuando para que se dé una guerra o para que se dé un conflicto, o mejor llevémoslo así, para que se dé un pleito o una discusión se trata de dos personas, no solo de una. Si una inició, pues la otra continuó. Entonces eso de alguna manera va afectando la interacción que la persona puede tener. ¿Y qué sucede? En este caso responsabilizaron solo a un país. Cuando el 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia. Este Tratado de Versalles pone fin, quiere ser o no, a la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo, jóvenes, sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año, no le favoreció, no le gustó a ninguno de los países firmantes. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, jóvenes. Y esto cobró la vida más de 8.5 millones de miembros del ejército y al menos 6.6 millones de civiles. Estamos hablando de que se violentó uno de los derechos fundamentales, no matarás. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla a nivel general de toda Europa. Y según muchos, Alemania, según la historia, Alemania fue la culpable y a pesar de ello, los diferentes historiadores contemporáneos que aún estaban divididos con respecto a quién fue el responsable de la Primera Guerra, trató y culpó y castigó de alguna manera a Alemania. Entonces, del idealismo al castigo es bastante complejo. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson había propuesto los 14 puntos, un plan de paz mundial que incluía fundamentar una asociación de naciones para garantizar la seguridad en Europa y de alguna manera pues impedir que los países firmaran tratados secretos de protección mutua. Entonces, gran parte de ese plan idealista se hundió durante las negociaciones cuando las otras naciones aisladas centraron sus prioridades en las reparaciones, que es lo que difícilmente no se hace. Nos enfocamos en castigar y todo eso, pero dejamos de lado la parte de las reparaciones, que en este caso incluía la economía, la agricultura, la ganadería, la estabilidad de la persona, el derecho a la vida. Entonces, como se los menciono, el propio tratado se basó
literalmente en culpar a Alemania de la guerra. Y esto fue lo que generó pues la Segunda Guerra Mundial, aparte de las diferentes conflictos que se venían presentando. Entonces, hay que denotar que las consecuencias del tratado pues tuvieron muchos efectos y la gente ya furiosa por lo que consideraban un duro o una paz impuesta, por decirlo así, los políticos alemanes de derechas utilizaron el tratado como punto de encuentro nacionalista. Y acá las abrumadoras reparaciones y pagos redujeron la producción industrial de ese país. Y otras fuerzas provocaron pues la hiperinflación en los años 20, que desempeñó un papel de inestabilidad económica de la Gran Depresión que subió en ese momento a la parte de Europa. Pues también mencionar pues Mahatma Gandhi, pues todos conocemos que es un hombre que habla de la pasividad, de todo lo que él está en contra de las guerras, él siempre habla de que hay que reflexionar y en parte es cierto. Miren, nosotros usualmente actuamos y luego pensamos, ¿verdad? Cuando Mahatma Gandhi nos lleva a la reflexión, pienso y luego actúo, pero lastimosamente nuestra cultura es eh, reacción y luego medito qué fue lo que hice. Y muchas veces decimos, híjole, ya la regué, ¿verdad? Pero ya lo hecho está. Y muchas veces se nos dificulta el hecho de disculparnos con alguien, el de admitir que cometimos un error o que fallamos en una situación dada. En cuanto a la primera convención de Ginebra, pues vemos que el propósito acá es adoptar un convenio para el tratamiento de los soldados heridos en combate. El 5 de febrero de 1917, la Constitución mexicana incorpora ciertos derechos que habían sido considerados como individuales anteriormente o como derechos civiles. El 12 de enero de 1991, el 12 de enero de 1918 se aprobó el tercer Congreso de los Soviéticos de Diputados Obreros y Soldados de Rusia, la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador Explotado. Esta declaración, pues como bien lo escuchamos, marca un avance cualitativo en materia de derechos económicos y sociales y culturales. Además, esta declaración encontramos la semilla de lo que hoy conocemos como derechos a la libertad de la determinación de los pueblos. Conforme vamos avanzando en la historia, jóvenes, vamos viendo cómo de alguna manera ciertas acciones de algunos movimientos fueron marcando aquellos derechos que nosotros a la fecha podemos gozar de ellos. Igualmente se han venido ratificando, se han venido mejorando a beneficio de cada uno de nosotros. Lastimosamente, los derechos humanos no se cumplen a un 100%, pero eso incide en la parte de los gobernantes que de alguna manera hemos tenido. También hay que hablar que en 1919 se da la Constitución Alemana de Weimar, que aparece por primera vez que los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a derechos y obligaciones. Se recuerdan que en la clase anterior, pues yo mencioné solo los derechos del hombre que se dieron en 1918, pero ahora ya en 1919, pues ya se habla de igualdad. Estamos hablando de derechos tanto de hombres como de mujeres, ya no solo hombres. Antes, pues solo los hombres tenían muchos derechos. Solo aquellas personas que sabían leer y escribir, en pocas palabras, los letrados, eran los únicos que tenían derechos. Y las personas que eran analfabetos, pues sufrían parte de la exclusión de sus derechos fundamentales. Dante Alighieri, ya retomando también la historia, es el primero que escribe sobre una comunidad organizada en estados, ya no como un imperio unitario bajo el poder de un soberano, sino de tal manera que habla que los reinos y las repúblicas conserven su independencia, sus leyes, sus propios soberanos, aunque estarían sometidos a la jurisdicción y a la dirección de un soberano universal. Entonces empezamos a hablar del derecho, de la defensa del derecho y de la paz.
que es muy importante esta parte. Entonces necesitamos avanzar y leer un poco, jóvenes, para que no nos quedemos con vacíos. Miren que es muy importante saber parte de la historia que nos precede a nosotros, cómo los derechos humanos han llegado a este punto, cómo los hemos alcanzado, cómo hemos enriquecido todos, todos estos elementos, todos estos artículos que ahora a la fecha, pues, eh, podemos disfrutar de alguna manera. Entonces es importante hablar y hacer mención de las diferentes características que cada una de las leyes se han venido presentando para nosotros. Es importante hablar también de esa jerarquización de la sociedad que se da en los diferentes niveles. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. Sí, dos comentarios tendría yo. El Dígame. primero en relación a la guerra. La guerra, la verdad, aunque es, digamos, un medio que utilizan para expresar su emoción, también es como se llama algo malo. Y no solo porque, digamos, hay varias muertes y cosas así, ¿verdad? Sino más bien porque infunde el retraso en los países. Y tenemos un ejemplo claro, Sudán del Norte. Sudán del Norte pasó de una guerra después de ser parte de Egipto para convertirse en un país propio que se llamaba Sudán. Y luego tuvo un conflicto con presidente y expresidente y construyeron Sudán del Norte. Aunque es un país demasiado grande, realmente las condiciones en las que se encuentra son bastante malas, digamos, y apenas hay una escuela en kilómetros para cada uno de ellos. Y realmente la estructura que tienen sus escuelas, digamos que aquí en El Salvador estarían 10 veces quizás hasta mejor que las de ese lugar, la verdad, son hechas como chocitas. Pero es por eso mismo, por el retraso que ha tenido el país después de tantas guerras que han tenido y siguen teniendo muchos conflictos. Y el segundo sí es cierto, ahí dice que en la Constitución aparecieron los derechos de igualdad de las mujeres y los hombres en 1919, pero Parkhurst, o sea, la persona que impulsó ese movimiento, lo hizo en 1918. Correcto, lo hizo, es lo que les hacía mención. Primero se habló de los derechos del hombre, no se mencionaban los de la mujer, pero fue hasta 1919 que se reconoce. En cuanto al conflicto que se da entre Sudán y Sudán del Sur, miren, muchos justifican las raíces del conflicto de ambos países por razones étnicas, pero otros analistas sostienen que se debe a causas políticas y económicas marcadas en la rivalidad que hay que habían entre Salva Kiir y Ray Machar, me parece, durante décadas. Pero, miren, cada uno de estos países tiene riquezas. Y por eso es que se dan mucho los conflictos. Y no vamos muy lejos. Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos con su guerra contra Irak. ¿Qué es lo que pelea tanto en Irak? Los pozos petroleros. Entonces, siempre hay algo político, hay algo más detrás. Y obviamente, pues nos va a retrasar en economía, en infraestructura. Y es lamentable porque se están violentando los derechos humanos. Y es acá donde yo hago hincapié de que realmente se incumplen esos derechos. Y no solo en Irak, vámonos a Colombia, vámonos a Venezuela, vámonos a Cuba. Unos dicen, como no han ido a Cuba, ustedes que saben de Cuba. Pero miren, hace cuánto tiempo a la gente se le prohibía salir de Cuba. No podían transitar libremente. ¿Y qué hacía la gente? Se exponía, se salían en balsas, en embarcaciones que no eran ni seguras y llegaban a través del Golfo a los Estados Unidos. ¿Qué hacía Estados Unidos? Los recibía como refugiados porque no los podían volver a tirar al mar, ¿verdad? Porque estarían violentando nuevamente y vulnerando los derechos de estas personas. Entonces, tengamos claro esto. Cada guerra, cada conflicto trae causas políticas y económicas. Siempre hay un interés detrás de un país. Siempre lo va a haber.
Entonces, es de tomar en cuenta. Me gusta, Marlon, que lea y que sepa bastante de historia. Es muy importante porque eso nos da a nosotros eh, propiedad para hablar con respecto a una temática. Y eso es muy bueno, que lean. Y los invito a todos que lean. Es muy importante. Ok, avanzamos. Para el francés Pedro Dubois, un contemporáneo era también por parte de Dante Alighieri, recoge las ideas de la organización internacional y se da cuenta de la imposibilidad de que los soberanos acepten un monarca universal. Entonces fundamenta su idea en una asamblea permanente de Estado. Pero fue Américo Cruce en 1590 y 1648 que presenta el primer proyecto de organización internacional que tiende a buscar la paz en el mundo. Esta obra fue publicada en 1623. Luego tenemos a William Penn en 1644 a 1718 publica la obra Proyecto para una paz presente y futura en Europa en 1693. Si se han percatado de un pequeño dato, mucha de la información donde nacen parte de los derechos humanos tiene que ver con Europa. ¿Dónde se dio la guerra? ¿Dónde aparecieron diferentes conflictos? Fue de parte de este Estado. A ver, ¿quién me ayuda a leer la siguiente presentación? ¿Jóvenes? Si gusta, licenciada, puedo leer yo. Por favor. En 1712, el edit de Saint, no lo puedo pronunciar, Pierre expresa que los tratados internacionales por sí mismos no bastan para mantener la paz y que lo que hace falta es la unidad de los estados en una organización permanente. Jeremías Bentham, Inglaterra, 1748-1832, fundador de la teoría utilitaria, en su obra Proyecto de Paz Universal y Permanente en 1789, dice que se le debe dar mayor importancia a los factores morales que a las medidas coercitivas. Immanuel Kant, Alemania, 1714-1804, en una de sus obras sobre la paz perpetua, ya no basa la organización internacional en motivos utilitarios, sino en la razón práctica y el imperativo categórico, el cual es una ley racional de validez universal. Este imperativo categórico no solo es válido para los individuos, sino también para los estados. Kant propone una sociedad de naciones, con un... no logro ver bien esa parte de ahí, licenciada. Ok, Kant propone una sociedad de naciones con un Congreso Permanente de Estados, cuya finalidad principal debe ser la resolución pacífica de todas las controversias internacionales. Gracias, Katy. Bueno, como leemos, Immanuel Kant fue el primero y el más importante de los representantes del criticismo y propulsor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de Europa. También, pues, habla de la filosofía universal, además trata del penúltimo pensador de la modernidad. Kant distingue tres preguntas filosóficas y él habla, o mejor dicho, que dedica cada una de sus obras capitales. ¿Qué debo hacer? Con la crítica de la razón práctica. Centrada en la ética, pues habla de la metafísica de las costumbres, con una parte acerca de la doctrina de la virtud y la otra centrada en el ius, que es la doctrina del derecho. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, pero también en la parte del derecho. Él habla de la parte etimológica
también de la parte moral, la religión, la política y la historia, que es parte fundamental. Como sabemos, los derechos humanos pues han venido pasando por diferentes situaciones, han venido mejorando, se han venido, o la palabra correcta sería ratificando cada uno de nuestros derechos, de los cuales de alguna manera gozamos, no a un 100%, pero los tenemos. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no habían sido se me dio esta palabra, subsumidos por la razón, y que ésta puede usar la razón sin aplicarla a la experiencia y que nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Entonces, Kant habla de que no podía quedar de manera solo como una ilusión los derechos humanos, sino que deberían de concretarse, deberían de llevarse a cabo, ejecutarse. Entonces, no solo los delimitaba, sino que también hablaba de la aplicación de los mismos. En cuanto a, bueno, a partir de 1908, el Estado de Suecia creó la figura denominada Agbusam, que significa representante del pueblo y nace para la defensa de la población frente a los representantes estatales. Esta figura se ha impulsado en Centroamérica con los nombres del Procurador de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos. El referido procurador no se ocupa de las relaciones entre particulares, sino únicamente entre particulares frente al poder público. Por otro lado, cuando existe dentro de un Estado un conflicto armado interno y se aplica el derecho internacional humanitario, este a su vez, pues hace que se conformen los 4 convenios de Ginebra, los 2 protocolos adicionales en 1977. También los insurgentes son sujetos violadores de los derechos humanos por encontrarse dentro de la ilegalidad. Ejemplo de ello, pues El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Ahora bien, vamos a hablar en cuanto a la línea del tiempo de los derechos humanos. Bueno, como ya sabemos, los derechos humanos han venido cada vez citados en diferentes periodos, pero ahora vamos a delimitar. En la época antigua estaba el Código de Hammurabi, que está comprendido Babilonia 1970 a 1750 a.C. Luego tenemos el Código de Solón, Grecia 594 a.C. También tenemos los decálogos o los 10 mandamientos dentro de la religión judea cristiana en el monte de Sinaí en el año 1300 antes de Cristo. La ley de las 12 tablas del Imperio Romano en el siglo V antes de Cristo. Luego aparece lo que es el Corpus Juris, que es del Imperio Romano, y eso será en el periodo del 529 a 534 después de Cristo. En la época de la Edad Media aparece la Carta Magna, luego aparece, bueno, primero aparece la Carta Magna, Charta de Libertarum, y luego aparece la Carta Magna, Carta de Juan sin tierra. Esto se da en Inglaterra en 1215. También hay que hablar de la etapa de la frontera del último régimen. Acá aparece la ley del habeas corpus, que se da en Inglaterra en 1879. También la Constitución de Virginia en los estados del norte de América en 1776, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, y luego pues aparece lo que es la Declaración Francesa de los Derechos Humanos del Hombre, que se da en Francia en 1789. Y ya para una formulación de las modernas declaraciones, encontramos los derechos, la Declaración de los Derechos y los Deberes del Hombre en 1948. Luego aparece lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Carta Europea de los Derechos Humanos en 1950,
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969. Y así sucesivamente vamos encontrando muchos elementos. Ya en la gráfica que acá nos aparece, pues el que está con azul es donde empezamos con los derechos humanos, que se dan en 1948. Luego, la evolución. Vemos que de 1215 a 1300, no, a 1919, pues se da la evolución histórica de los derechos humanos. En todo ese periodo aparece todo lo que hemos venido mencionando. La Carta Magna, los 10 mandamientos, eh, la, la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador Explotado, y así sucesivamente todos los elementos que hemos mencionado. Ya en la parte que aparece con amarillo, jóvenes, los precursores de la Organización Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo han venido intercediendo? Aquí pues aparece Kant, aparece Saint-Pierre, también Jeremías, y así, cada uno de los autores antes citados. También es importante mencionar que existen también sujetos violadores de los derechos humanos. También hablamos de la clasificación de los derechos humanos ya en 1999. Y ya se empiezan a reconocer los derechos sociales, los derechos que cada uno de las personas tiene y que por ende puede gozar. A ver, voy a hacer mención de algo. Yo no estoy haciendo propaganda al presidente ni nada por el estilo, pero un derecho fundamental que siempre que se nos ha violentado, y lo puedo decir a nivel general, es el derecho a la educación. Pero ¿quién me puede decir qué es lo que está haciendo el presidente actual que tenemos y que ha marcado parte de la historia? ¿Qué es lo que está haciendo para romper esa brecha que tenemos en cuanto a la educación? A ver. Parece que brinda recursos. Ujú. Yo pienso que es interesante las medidas que se han tomado. No estoy seguro si, y creo que no podríamos asegurar si se dan a partir de una verdadera iniciativa que ya se tenía para poder facilitar el acceso a la educación, o si se da principalmente por el hecho de la pandemia, ¿verdad? Pero sí es bastante notorio todas las medidas que se han buscado para que la educación sea más accesible, comenzando desde cosas aparentemente muy sencillas como la televisión educativa, hasta actividades más complejas de realizar, como lo del repartir equipos como las computadoras, las tablets, el acceso al Internet, que por la misma naturaleza que tienen, y la complejidad y las dificultades que tenemos en el país, no, ya nos imaginábamos que no iban a ser suficientes, pero creo que igual son pasos hacia volver la educación más accesible para todos. Correcto. Gracias, Renato. ¿Alguien más? Franklin Mejía, me parece. Franklin. Bueno, como bien lo mencionaba el compañero, es muy importante la brecha que se ha roto. La brecha que se ha roto con el privilegio que muchos teníamos antes. Porque si vemos más que todo la parte rural, siempre ha sido la más afectada en cuanto a educación. Vemos que no tienen la infraestructura necesaria, no hay maestros disponibles en muchos casos. En muchas ocasiones el maestro que da sexto grado también da quinto, da cuarto y muchas veces tercer grado. Y otras veces le toca dar séptimo, octavo y noveno. En ocasiones me he enterado de que existen
3, 4 docentes para una gran población de estudiantes. Entonces, lo que el presidente ha hecho de alguna manera, pues ha cortado esa brecha tecnológica, la que limitaba a que muchos tuvieran acceso a la educación. En cuanto a los programas que mencionaba el compañero, también las diferentes actividades que he realizado, no solo el presidente, algunos maestros, yo vi noticias de maestros que agarraban su carro y se iban a repartirles a los estudiantes las diferentes guías para que realizaran sus actividades. Y eso fue por cuestión propia, no porque el presidente lo obligara a las personas a hacerlo. Entonces vemos que de alguna manera se está favoreciendo a una ciudadanía, se está favoreciendo a un sector y ya no solo determinado, sino que a nivel general, porque aquí se han visto beneficiadas muchas personas. Estaba viendo que Tigo le da la opción a usted, si no tiene para recibir una clase, no tiene el internet, ahí usted llena un formulario y le facilitan de alguna manera los datos para que usted pueda recibir su clase. Y eso es muy importante porque no se está coartando ni limitando a la persona para que reciba su estudio académico. Bien, tengo la mano acá levantada de Renato, no sé si va a opinar algo. No, creo que se quedó, bueno, Se quedó ya la había levantado. dejado. Sí, Sí, creo que sí. se quedó. Ok, gracias Renato. Bueno, entonces no sé si hay dudas o hay otros comentarios que quieran hacer para que avancemos. Dentro del material se le han subido dos materiales, uno que tiene que ver con los movimientos y otro que tiene que ver con la cronología de los derechos humanos. Por ejemplo, en el material se les habla de la Constitución de Weimar, que se da en 1919 en Alemania, junto a los derechos individuales que proclaman derechos sociales como la protección a la familia, la educación y el sistema de seguros y el derecho de trabajo. También se habla sobre la Convención sobre la Esclavitud, donde se menciona de que pues ya es un delito el hecho de que sigan personas esclavizadas. Lastimosamente, como lo repito, no se cumple a un 100%. Vemos que se siguen violentando y se sigue detentando este derecho. Lastimosamente, hemos de alguna manera invisibilizado, naturalizado este tipo de situaciones porque nos enteramos de que hay niños que están trabajando. Bueno, un ejemplo claro aquí en nuestro país es que nosotros llegamos a un semáforo y vemos niños trabajando, niños vendiendo, niños limpiando carros. Entonces, yo no quito nada con que a un niño se le pueda enseñar a trabajar, pero yo he visto niños muy chiquititos que lo que deberían de estar haciendo es estudiar y no estar trabajando sobre un carro. Imagínense, alguien se pasa el semáforo, ¿qué puede pasar? Puede darse un accidente con esos pequeñitos. La negligencia que hay en cuanto a la parte de la reproducción que nosotros tenemos en nuestro país. No es por criticar ni nada por el estilo, ni quiero que digan, uy, la licenciada, como es, ¿verdad? Pero a manera de ejemplo, si se percatan, muchos decimos, donde comen 3, comen 4, o donde comen 5, comen 6. Y vemos familias con muy escasos recursos y son las que más hijos tienen. No es nada personal ni a modo de ofender, pero ¿saben qué es lo que sucede en este caso? Es que no hay una adecuada educación en cuanto a sexualidad. A muchos le llegan a las unidades de salud. Bueno, es parte de un derecho, pero lastimosamente no se, no se cumple a un 100%. Nosotros ya hemos sido estudiantes y sabemos que de las unidades de salud llegan y llegan a explicarle cómo utilizar un condón. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos de barrera? Y les explican cómo se utiliza el condón para el caballero, cómo se utiliza el condón para la señorita, y todo el mundo se pone de colores. A todo el mundo le da risa nerviosa, las señoritas se inhiben, los caballeros
pues se ponen de todos colores, ¿verdad? Aparece la parte del morbo, pero hasta ahí está bien que expliquen las barreras, la educación de las enfermedades que se pueden adquirir si uno es promiscuo, si uno no se cuida. Excelente, me parece. Pero, ¿qué más falta? ¿Quién me puede decir qué más falta en cuanto a la educación sexual? ¿Qué les hace falta a los de las unidades de salud cuando llegan a hablarnos sobre la prevención del embarazo? ¿Qué falta, jóvenes? ¿Quién me puede ayudar con eso? Vean, solo uno. Quizás la conciencia de las consecuencias negativas que puede dar un embarazo temprano. Ah, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Hace falta también que hasta los que van a impartir las charlas agarren las cosas en serio, porque muchas veces ellos son los primeros en hacer burla o hacer sátira de las cosas o a llamarles con sobrenombres a las partes reproductoras, tanto masculina como femenina. Y eso no está bien, porque ¿qué va a pensar la gente? Ah, no, este ha venido, ¿qué? A jugar también con nosotros. Y muchas personas, muchos hogares piensan, más que todo la gente pobre, como usted dijo, que son las que más se entienden, piensan que van a salir adelante con los hijos, porque hace poco escuché una señora que dijo, si yo no me hago rica por uno de mis hijos, que estudie y me mantenga, me voy a hacer rica por tener bastantes hijos, y que después los voy a mandar para Estados Unidos y me van a mantener. Excelente aporte, Karen. Acá se violenta uno de los derechos fundamentales porque vemos al hijo como acción de canje. Tengo muchos hijos para que me mantengan. Entonces son conceptos cerrados que se mantienen. Ahora bien, parte de lo que incumplen las promotoras que llegan de la unidad de salud, y tiene mucha razón en la sátira que ellos hacen de broma en broma, porque miren, les voy a decir algo. Mucha gente puede ser profesional, pero miren, les da pena hablar de sexualidad. Les da pena ponerle los nombres correctos. Pene, pene, vagina, vagina. Pero empiezan a ponerle diferentes nombres. Que el pancito, que la tortita, que el pajarito, que cuántos sobrenombres se le pone. ¿Cuántas peyorativas le ponemos a cada uno? Vemos que le ponemos diferentes nombres, pero ¿saben qué es lo fundamental que le hace falta a las promotoras que llegan a la unidad de salud? Hablar de conciencia social, hablar de el efecto o el impacto que trae un embarazo precoz, un embarazo adolescente. ¿Quién de ustedes sabe qué es un embarazo precoz y qué es un embarazo adolescente? ¿El joven? ¿Qué es? ¿Alguien sabe de ustedes qué es cada uno? Dígame, Luis. No, no sé si es cierto. Precoz que nació antes de tiempo, no. No. El embarazo precoz se produce, dígame. El embarazo precoz es aquel que se produce cuando ni su cuerpo ni su mente están preparados para ello. Digamos, me imagino una niña de 12 años que no está preparado ni su cuerpo ni su mente para asumir un embarazo. Correcto. ¿Y el embarazo de la adolescencia? Y cuando un bebé nace de 7 meses, ¿cómo se llama? Prematuro. Ah. Es un bebé prematuro.
Dígame, Esteban. Tomando en cuenta lo que estaba diciendo el compañero, entonces podemos ver el embarazo precoz como cuando no está preparado físicamente ni mental, pero el embarazo adolescente cuando su cuerpo ya está preparado a lo mejor, pero mentalmente ella no está lista, no tiene las capacidades para ser una madre o para tomar la responsabilidad y entender que lo que están haciendo o lo que va a hacer, lo que viene siendo la responsabilidad de tener un hijo no es cualquier cosa, sino que también por eso se busca, bueno, se tiene que buscar siempre estar preparado con estudios para poder solventar muchas deficiencias que se vienen a dar en lo que viene siendo ya en el ámbito de una familia. Correcto, gracias, Esteban. Mire, es importante. Yo hago mención de esto porque es parte de los derechos humanos que nosotros tenemos a la información. Pero, ¿qué sucede? Vaya, llegan los promotores de unidad o los técnicos de la unidad de salud y hablan, estos son los métodos, esto sirve para esto y esto y esto. Pero les hablaron de las consecuencias del embarazo precoz, les mencionaron los riesgos que puede conllevar salir embarazada a los 10, 11, 12 años. Miren, un aborto espontáneo, pero un aborto no es solo, tuvo un aborto, no, esto trae sí grandes consecuencias. Se quedaron residuos de placenta, se quedaron residuos de la formación del embrión o el feto, como le quieren llamar. Esto va a generar problemas internos. Aparte de esto, a la niña, porque es una niña, hay que hablarlo, que ha empezado una relación activa sexual, sí, pero su cuerpo es de niña, su mente todavía es de una niña, no tiene conciencia o el impacto que esto sobre sí lleva a su embarazo precoz. Entonces, si a esta niña le toca a un médico y cometen una mala praxis, la mala praxis consistiría cuando les hacen el legrado, que las lastiman internamente. Entonces de repente empiezan a tener sangrados o les dejan residuos de algodón o gasa y esto puede generar infecciones. Hay personas que porque tuvieron un aborto espontáneo se quedan infértiles, ya no pueden volver a tener hijos. Entonces todo esto también tiene a su vez un impacto psicológico. Miren, la etiqueta social. ¿Qué pasa cuando se entera la gente que la muchachita salió embarazada y le dicen, mira, no te lleves con la fulana porque está embarazada? Lo ven como un contagio. Entonces, quiere decir sí o no, se están vulnerando los derechos de la persona porque se le está discriminando. Dos, esta persona tiene que dejar sus estudios. Bueno, antes no se les permitía terminar sus estudios en las instituciones. No podía llegar la señorita embarazada y con el uniforme. ¿Qué tocaba? La mandaban para la casa, tenía que presentar ciertas evaluaciones en cierto tiempo o llevar las tareas, pero embarazada no podía llegar. Podía llegar después de haber tenido el bebé, pero ya venía la eximatización. Ya la miraba, no, ella ya tiene marido, ella ya tiene pareja. Y así sucesivamente. Y esto va, me fui solo por el lado de la señorita, pero ¿qué pasa con el lado del caballero? Si el caballero no estaba preparada para asumir una responsabilidad, como lo mencionaban los compañeros. ¿Qué va a pasar si el cipote no se hace cargo de lo que viene y la responsabilidad que esta misma trae? ¿No se están violentando mutuamente ambos derechos? ¿Qué pasa? Entonces, en este caso, son niños jugando a ser adultos. Entonces, cuando pudieron estar aprovechando su estudio para formarse, que es lo que decía el compañero. Miren, nosotros usualmente todo lo hacemos al revés. Primero aparecen los hijos y luego nos formamos y luego tenemos casa. Bueno, hay quienes antes de tener casa tienen carro, tienen moto. Ya por último tienen casa. Pero primero aparecieron los hijos. Son raros y contados aquellos que primero sacan su formación académica y luego pues se empiezan a formalizar una relación, empiezan a decir, bueno, vamos a tener casa y así sucesivamente llevan un orden, pero usualmente la mayoría lo hace de manera invertida y como le vaya saliendo la situación. Entonces, lo traigo a mención porque es importante saber que en cosas tan pequeñas se nos pueden estar violentando nuestros derechos.
Pero, o sea, no tampoco vamos a caer en el error de que todos, bueno, algunas organizaciones caen que todo lo ven como violación y detentación de derechos humanos. Hay cosas que pues tienen solución y otras que se vuelven un poco más complejas, pero se va avanzando y eso es lo importante. Ahora bien, eh, no sé si hay un comentario. Dígame, Esteban. Lick, solo la razón de comentario, como usted estaba diciendo, pues que no toman la seriedad necesaria y a veces la mayoría cuando llega a hablar, pues les llegan a hablar de educación sexual, aparte de que uno no toma la seriedad, no mencionan correctamente los organelos que tiene cada hombre, cada mujer, o sea, sus órganos sexuales no los mencionan con el nombre correspondiente. Aparte de eso, sino que vienen y en vez de concientizar, lo que les dicen es, si quieren empezar una relación sexual a temprana edad, estos son los métodos anticonceptivos, más no les dicen, eh, no se les recomienda empezar esto a esta edad, no deberían de hacerlo a esta edad, las consecuencias son tales, no están preparados mentalmente, no están preparados físicamente y aparte de eso, no tienen ni siquiera los recursos económicos en caso de que se lleguen a las peores consecuencias. Y, y es algo que pues como jóvenes o como cuando uno está adolescente o está más pequeño, a uno le dicen, mira, eh, estas son las cosas que puedes hacer para evitar tal cosa, más no le dicen, no queremos que ni siquiera recurras a esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que termines tus estudios, pero nunca dicen eso, sino que llegan y dicen, para los que ya están empezando una vida sexual activa, no sé qué, y les empieza a hacer grandes comentarios sobre eso, e inclusive de un solo les empiezan a dar hasta lo que viene siendo el preservativo, se los llegan a regalárselos, como diciéndoles, adelante, tengan sexo, o tengan relaciones sexuales, sexocoitales. Es que miren, es bien complejo. Yo les decía, sí, una información usualmente es un psicólogo encargado de dar este tipo de orientaciones. Lastimosamente, pues no se reconoce el rol que tiene en nuestro país. A la fecha no se reconoce mucho el rol que puede tener el psicólogo. Muchos dicen, y hablan de, voy para el psicólogo, estás loco. O sea, creen que por ir a donde un psicólogo ya la gente está loca y no tiene nada que ver. Esa es parte de los estigmas o los estereotipos que hay en cuanto a la profesión de la psicología. La psicología o el psicólogo es una persona que le ayuda al ser humano a afrontar las diferentes situaciones que se le están presentando. Miren, muchas veces andamos cargados emocionalmente y es parte de los derechos humanos el poderlos expresar, pero lastimosamente no lo hacemos. Y de repente andamos que nos duele aquí, nos duele allá. Dicen uno, me toco el pelo, me duele, me toco la uña, me duele, todo les duele, todo les queja. De repente nos topamos con gente que medio está hablando y empieza a llorar. Miren, yo me he topado con gente en los microbuses o en los buses y de repente van a la par mía y se sueltan el llanto porque son personas que ya no aguantan con la carga emocional. Un otro día una niña, les digo niña, a manera de ejemplo, lo más 13 añitos, iba llorando desconsolada en el microbús. Y pues me llamó la atención y le pregunté que qué le pasaba. Le acababan de dar la noticia que estaba embarazada y no sabía ni cómo le iba a decir a la mamá y al papá. Y me dijo, mi papá me va a matar. Y mi mamá no se diga. Y le digo, y el chico que te embarazó, no me dijo, no sé ni de quién es. Entonces entra parte de negligencia o de la desinformación que hay. Muchos dicen, mire, dice, con tanta información que hay hoy en día en cuanto a la sexualidad, a los métodos, hay gente que sale embarazada porque no sabe. Mire, y en efecto lo hay. Hay gente que se mete con las relaciones sexuales, pero ni siquiera sabe.
las consecuencias, como bien lo mencionaba el compañero, lo que conlleva una relación sexual. Cuando a usted le regalan el anticonceptivo o el condón o la pastilla, le están dando como la llave para iniciar Perdón, algo. Dígame. la que escuché. No lo estuvo bien. Estoy entrecortado, Alison. No se escucha muy suave, se oye. No, lo que pasa es que la Sí, se distorsión, escucha no sé si es porque entrecortado. alguien tiene encendido el micrófono o a su micrófono le está poniendo licenciada, porque su voz se escucha súper suave y se escucha una distorsión también. En el Y se mío. está empezando a escuchar interferencia. Permítanme. ¿Y ahora? ¿Ahora, jóvenes? Ahora está mejor. Sí, está mucho mejor. Se oye bien. Ok. No escuchaba nada. Ah, ok. Bueno, les decía, o sea, sobre esa parte de la desinformación que tenemos en cuanto a las consecuencias que conllevan los embarazos precoces o los embarazos de la adolescencia. No sé si hay otro comentario en cuanto a ello o avanzamos. Yo tengo un comentario. ¿Se me Díganme. escucha? Bueno, con respecto a lo que dice mi compañero. No se escucha, Alison. Ahora sí se me logra escuchar. Sí, hoy sí. Díganos. Bueno, como es compañero, Alison se corta, no sé si solo soy yo la que no le escucha bien. No, Sí, no se escucha bien. O sea, se oye que habla, pero de ahí se oye Ajá, se oye cortado. Ahora se me escucha bien. Hoy sí. Es que en el inicio se te escucha bien, cuando empezamos a hablar se cortar. Como que se escucha doble. Gracias a un dispositivo más conectado, por eso se escucha doble y te está cortando ahora la señal en el momento de hablar. Bueno, ahorro mi comentario. ¿Por qué no nos lo escribe, Alison? Escríbanlo para que yo lo pueda leer para sus demás compañeros. Bueno, vamos a avanzar en lo que Alison pues escribe su comentario, yo luego lo leo. Siempre hablando en cuanto a la línea de tiempo, vamos haciendo las interconexiones, ¿verdad? Entre lo actual y parte de la línea del tiempo. En 1215, como lo habíamos mencionado, se da la Carta Magna que garantiza los derechos y las libertades individuales que cada uno de nosotros tiene. Aunque ya sabemos de que se incumple de alguna manera parte de esta protección, parte de esos derechos. Si no, veámoslo en la parte de la persecución que se les da a algunos cristianos en África. En otros países, pues no pueden proclamarse que son cristianos o profesar la religión que tienen, porque son discriminados. También hablar de la Carta de los Derechos de Inglaterra, que representa la victoria sobre el absolutismo que tiene en cuanto al rey. También hay que hablar de el contrato social de Russell, que expone sus argumentos sobre libertad civil y la contribución de la resolución francesa que tiene. Es muy importante hacer una mención de todo ello. También pues la Declaración de los Derechos Humanos en cuanto a la independencia de los Estados Unidos, vemos cómo han venido mejorando cada uno de ellos. Espérenme, creo que ese ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?
el de la Carta Magna. Sí, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad, jóvenes? ¿O no? Bueno, también en Francia se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos en 1789. En 1890 pues se da la conferencia en Bruselas que aprueba el acto sobre la esclavitud, que es muy importante, de que ya no, las personas por su color de piel pues ya no permanecían esclavizados. También la ONU fue establecida para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional. Entonces se afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU adopta la Convención Internacional sobre la Eliminación y de toda forma de discriminación racial. Esto es algo pues que se ha venido batallando con el tiempo para que no se discrimine a las personas, pero miren, es bien triste porque muchas veces entre nosotros nos discriminamos, porque la persona es gordita, porque la persona es bajita o porque es demasiado alta. Muchas veces tendemos a ser de discriminantes y eso suele darse parte por nuestra cultura, algunos antivalores que se tienen. Entonces van afectando las relaciones que nosotros podemos ir manteniendo con las personas. En el 2001, espérenme, vamos a ver, creo que ella escribió. Alison, vamos a leer, dice, por falta de seriedad en las charlas sobre la educación sexual, hay falta de información y de ahí parte la curiosidad y me atrevería a decir que una gran parte de embarazos adolescentes y precoces son origen de curiosidad y como al no estar consciente de las consecuencias que puede tener. Tiene mucha razón, Alison. Vamos a hacer un pequeño preámbulo. Tiene mucha razón cuando habla de la curiosidad. Muchas señoritas, muchos caballeros tienen su primera relación sexual o coital por pura curiosidad. Hay quienes que porque la amiga, ¿verdad? Le dice, mira, ya probaste, ya tuviste tu primera relación sexual. O muchos caballeros, por machismo, piden la famosa prueba de amor, que ahora ya no está tan de moda, ¿verdad? Pero tiempos antes, allá por 1990, 1995 todavía, los chicos pedían la famosa prueba de amor. Si vos me querés, me vas a dar, o sea, tu virginidad. Mire, parte de los hitos o parte de los mitos es que una mujer vale solo porque es virgen. Eso es un mito. Una mujer siempre va a valer. Y hay que también saber que existen diferentes tipos de himen. Hay mujeres que pueden tener relaciones un montón de veces y nunca van a perder su himen. Hay quienes sangran a la primera relación sexual, sí. Hay quienes no, porque su himen es demasiado elástico. Entonces, hay mujeres que han tenido hasta bebés y no pierden su himen. Entonces, tenemos que saber un poco, no quedarnos en el mito y decir, porque sangró, porque esto ya no era virgen o sí era virgen. Entonces, existen diferentes elementos que no se nos informan cuando llegan de las unidades de salud y nos explican. No nos hablan de los tipos de vaginas que existen, de los tipos de penes que existen. No nos hablan de eso, sino solo se enfocan en los métodos de barrera y entregarles el condón a las niñas y a los niños. Eso es lo más que todo lo que hacen. Entonces se da una falta, es una desinformación la que se está dando. Entonces, para mí es muy importante hablarles sobre educación sexual. Hay quienes pueden tener 20, 21, 35 años y hay cosas que les da pena hablarlas en cuanto a sexualidad, pero es parte de lo mismo de los tabúes que hay hasta hoy en día. Quienes han querido hablar de sexualidad con los padres y no pueden porque los padres se ponen de colores. A la chica solo le puede explicar la mamá y al chico solo le puede explicar el papá. Pero ¿qué pasa cuando no hay papá y cuando no hay mamá? ¿A quién buscan los jóvenes? A la buena amiga o al buen amigo. Y ahí va apareciendo la curiosidad.
Y ahí se va fomentando cada vez más la curiosidad. Y hay quienes, por no tener la confianza necesaria con los padres, no hablan en cuanto o respecto a esta temática. Porque a la fecha, créanme jóvenes, sigue siendo un tabú para muchos. Hay quienes se ponen de todos colores cuando hablan de sexualidad. A mí me encanta tocar esta temática, hablarles en cuanto a la parte sexual, que no los agarren silbando en la nube, dice una compañera. No, sino que hay que estar informados. Hay curiosidades, pregunten. O sea, no nos quedemos y miren, ¿y qué pasará con esto? ¿Qué pasará con la pastilla de emergencia? ¿Qué efectos puede tener? Entonces, hay diferentes situaciones. Yo no les estoy diciendo, miren, vayan y tengan relaciones. No, jóvenes, primero prepárense. Por eso hacía mención de que son pocos los que terminan sus estudios y luego forman un hogar, tienen su casa, su carro, un trabajo. Pero usualmente, pues, el buen ciudadano hace todo al revés. Y me incluyo porque yo primero tuve mi hija y luego terminé la carrera. Entonces, les digo, son cosas que van pasando y no son cosas por las cuales me lamento, sino que al contrario, son cosas que me permitieron, o en mi caso personal, me dio como una meta, un objetivo a lograr, volverme una profesional para que mi hija tenga un referente y decir, bueno, mi mamá lo pudo lograr a pesar de diferentes situaciones, pero lo logró. Entonces cada uno toma un motor o un impulso, una meta para llegar y cumplirla. Ahora bien, volvamos a la línea del tiempo en cuanto a los derechos. Hablábamos que en el 2008 se habla de la eliminación de la discriminación contra la mujer. Empiezan a aparecer las leyes contra la violencia. Acá se reconoce muchos aspectos que se deben de valorar. Pero ojo con esto, jóvenes. Todos creen que esta ley de la eliminación contra la violencia de la mujer solo aplica para mujeres. Y obviamente no aplica solo para mujeres. Hoy en día, si nos percatamos, no solo son las mujeres las que sufren violencia, también son las mujeres en un 20% que ejercen violencia hacia el hombre. ¿Cuántos casos de hombres caceroleados llegan a la policía o a la fiscalía? Pero ¿saben qué sucede? Se da un fenómeno de no denuncia. ¿Y por qué creen ustedes que muchos hombres no denuncian? Que son violentados por su pareja. A ver quién me ayuda. Uno de los chicos, veamos. ¿Por qué creen que muchos hombres no denuncian el maltrato o la violencia intrafamiliar que hay dentro de su hogar? Por pena y por orgullo y por machismo, se podría decir. Excelente, Esteban. Miren. Porque como, o sea, no necesariamente también sería. No, ahí agregando un poco más a eso, es por el hecho de que uno como hombre tiene un propio orgullo, entonces la mayoría también lo que dice la sociedad también le afecta, porque si ven que un hombre es violentado por su mujer y este hombre no puede decir nada, la mayoría dice, ¿cómo va a ser posible que tu mujer te pegue, que tu esposa te haga esto, si vos sos hombre? O sea, haciendo referencia al hecho de que el género masculino es el que tiene la fuerza. Y no debería de por qué, o no debería la mujer de poder hacerle eso a él. A veces se toma de esa manera. O en otros casos el hombre es como que no me van a creer, o qué feo que piensen estas cuestiones así de mí. Entonces, ese es un pensamiento que tengo a veces, entonces sí será cierto, ¿no? Está bien lo que ha mencionado Esteban, igual Alison, por vergüenza. Miren, ejemplos claros, yo se los voy a poner. La otra ocasión, pues se me dio un caso de violencia intrafamiliar. El hombre ya no soportó los malos tratos que le estaba dando ella y opta por poner la denuncia. Y ¿saben qué fue lo más complejo de todo? Que el policía le decía al hombre, una mujer te está intimidando, que no sos hombrecito, que no sos aquí, que no sos allá. O sea, empezaron a hacerlo sentir inferior al hombre y fue hasta objeto de burla. ¿Y por qué traes a este? Porque con todo respeto, porque la mujer lo cachimbella. No, hombre, no te creo. No, hombre, compadre, ¿por qué te dejas que te golpee? ¿Por qué le permitís?
Entonces entra la parte que Esteban y Alison mencionan, la vergüenza, los abochornan, el machismo, ¿verdad? No, hombre, yo para qué voy a ir que se burlen de mí, suficiente con que la mujer me dé mis leñazos, ¿verdad? A que otro venga y se esté burlando de mí, y contra este no puedo hacer nada porque le alzo la voz o hago algo mal, voy a terminar preso. Entonces son situaciones que lastimosamente en nuestro país sí pasan, pero no denuncian. Son raros y contados aquellos hombres que denuncian. Hace poco me enseñaba una persona que la mujer hasta lo ha acuchillado. Tiene marcas de donde lo ha cortado, lo ha quemado y un montón de situaciones. Y le digo yo, ¿por qué no denuncia? Ah, porque es la mamá de mis hijos y prefiero aguantarle a ella que aguantarle a otra. Entonces, de alguna manera, vuelvo y parto y digo, estamos naturalizando e invisibilizando y llegamos a una idea errónea que vivir en ese conflicto como que fuéramos enemigos a muerte es una relación de pareja. Entonces se han distorsionado tanto los conceptos y ahora lo vemos como algo normal. Ay, que me cela, no, ella es celosa, me revisa el teléfono, mejor no tengo teléfono para que no me esté fregando. O sea, lo vemos como algo tan normal, o sea, lo hemos naturalizado lastimosamente. De repente el novio empuja a la novia o ella le pellizca o le muerde, entonces son parte de situaciones que se van volviendo violencia. Miren, si no nos va a pasar el síndrome de la rana hervida. Y ese síndrome de la rana hervida, la persona se siente en su zona de confort. Miren, al principio, no, es que él así de juguetón conmigo, y empieza a decirme, es que vos sos bien dunda, ¿verdad? O ella, es que vos sos bien tonto, le dice al novio. Quiere hacerse o no, lo está ofendiendo, pero en ese momento, no, ella sí me trata. Y ya de repente ya no va a decir que soy bobo o que soy tonta. Ya van a empezar los insultos. Y a eso después va a venir el golpe, la manotada. Entonces, ¿cómo es el síndrome de la rana hervida? Miren, la rana, usted la pone en un recipiente, el agua poco a poco va subiendo la temperatura. La rana de alguna manera pues se va acomodando a la temperatura, pero conforme se va acomodando a esa temperatura, la rana, o sea, está haciendo un gran esfuerzo. Y eso suele pasar con las personas que tratan de adaptarse o sobrevivir en una relación, pero van gastando energía, van gastando diferentes situaciones o van minimizando sentimientos, emociones y empiezan a naturalizar la violencia y de repente ya están en el ciclo de la violencia, el hombre le pega, ella le pega y así sucesivamente se reconcilian, viene la luna de miel, luego viene la zona de tensión y vuelve otra vez la violencia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros metemos a una rana ya en un recipiente que el agua está hirviendo? Es obvio, la rana va a pegar un solo brinco, va a saltar y no va a quedarse en el agua hirviendo. Pero ¿qué sucede si la persona se ha venido adaptando poco a poco a esta situación? De repente va a empezar a recibir golpes, humillaciones y la persona va a creer que es algo natural. Pero ¿qué sucede? Cuando ya mi vida está totalmente en riesgo, estoy tan adaptada y he minimizado tanto que para mí es algo natural que esta persona me agreda. Y hay quienes, oigan eso, yo no sé si alguien conoce a más de una persona, pero se quejan si el hombre no la cela o si el hombre no la maltrata. Ya no me quiere, por eso no me cela. A mí me han llegado pacientes con ese tipo de conducta. Mire, licenciada, él a mí ya no me quiere, él probablemente tiene otra mujer. Y yo le digo, ¿por qué usted asegura eso? Es que ya no me pega, ya no me insulta, ya no me maltrata. Entonces, hemos naturalizado un tipo de relación. Entonces, cuando nos pasa el síndrome de la rana hervida, ya no tenemos fuerza para salir de una relación tóxica. Nos hemos agotado tanto por mantenernos que al final caemos. Y eso es lo que le sucede a muchas mujeres, a muchos hombres que han muerto dentro de una relación. Entonces,
Si a nosotros, de primas a primeras, viene mi novio o mi novia y me pega una cachetada o me empieza a jalonear toda, no, yo digo, este hombre es violento, esta mujer es loca, ¿verdad? Yo mejor de aquí me zafo. Así dicen muchos jóvenes. Entonces, hay que ver ese tipo de situaciones. Entonces, la eliminación de la discriminación contra la violencia hacia la mujer y hacia el hombre debería de ser, no solo la mujer. Así que las leyes que están establecidas para mujeres no solo son para ellas, también incluye a los hombres. Lastimosamente, pues nuestra cultura machista no nos permite poder expresar libremente este tipo de vulneración que hay hacia algunos hombres. Los ciudadanos participan a través de la consulta popular en los nuevos consejos estatal de los derechos humanos. También se da la reafirmación del compromiso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los diferentes pueblos. Y ya llegando a nuestros tiempos modernos, se hacen diálogos internacionales de paz. India abre un conversatorio para el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Se ha logrado abolir casi por completo la violación de los derechos humanos alrededor del mundo. No estamos hablando a un 100%, pero podemos decir que a un 60, un 65% se está logrando de alguna manera. Así que la lucha se está haciendo porque los derechos se cumplan en cada uno de los ciudadanos a nivel mundial, no solo regional, sino a nivel mundial, que es algo que todos necesitamos. No sé si hay dudas o comentarios, jóvenes, si tienen inquietudes en cuanto a las tareas que traemos, que me las hagan saber ahorita. Bueno, en la primera charla que hemos tenido, por ejemplo, cuando el compañero Esteban dijo que a veces hasta los regalaban, en mi caso sucedió algo parecido. Pero bueno, yo no sabía lo que era eso. Que llegaron a eso, a llegarme a una charla, y yo realmente cuando ellos comenzaron a decir algo así como que como que si querían usar y todo eso, entonces así se usaba y todo eso, yo le dije, ¿y yo para qué? Le dije, para mí, eso es un tabú y una mentira, le dije yo, de que así se demuestre el amor a una persona. Eso es lo contrario, le dije. Eso lo que demuestra es que la persona no quiere a la otra, porque si realmente la quisiera, no estaría dispuesto a dañarle su vida, ¿verdad? Y entonces pasó algo muy gracioso los últimos días. Después yo realmente como lo vi algo relajo, ¿verdad? Entonces no le creí mucho y dije yo, y me dijo más para que yo, ¿qué es esto? Y entonces todos comenzaban a reírse y después dije yo, eso es, y me decía, y yo le decía, no, hombre, déjate de mentira. Y luego, de último, le pregunté a varias personas, y de diferentes lugares que no habían escuchado la conversación, ¿verdad? Y todas me decían lo mismo, entonces yo al final lo que hice fue, dije yo, botar esta cosa a la basura, porque esto lo único que hace es el retraso, dije yo, del mundo, es lo único que hace para mí. Claro, recordemos que es un criterio personal que cada uno de nosotros tiene. Para unos cuando puede significar un momento de placer, para otros puede significar el hecho de no tener hijos, y para otros pues entra la parte moral que Marlon está hablando. Ahora bien, hay preguntas o comentarios en cuanto a las tareas. Recuerden de que este 15 traemos lo que es el control de la lectura. Hasta ahorita solo tengo registrado de este grupo 5 compañeros que ya hicieron sus aportaciones. Entonces es importante que las hagan, que mencionen o que hagan su aporte. Recuerden de que deben de tener al menos las 2 para poder optar al punto que van a utilizar al final de ciclo. Lo van a poder utilizar en cualquier nota donde ustedes consideren que han salido bajos. Entonces es importante que lo hagan. También traemos la tarea del foro. Esta viene para, y déjenme ver, quiero ver, está para el 17, me parece.
Ah, para el 18. 18 es, ajá. 18, entonces. Vendo. Ajá. Entonces traemos varias actividades de carrera. Si ustedes se percatan en el foro, pues solo son 3 preguntas que ustedes van a dar respuesta. El material es bastante corto, es muy comprensible. Tendrán que realizar su aporte con respecto al tema. Es casi similar al anterior, solo que aquí solo van a hacer un aporte, nada más. Un aporte y va para el 18 de abril. El material es corto, está comprensible. Igual, si tienen dudas, pues me las hacen saber y pues con mucho gusto yo les apoyo. Ahora bien, también necesito que empiecen a conformar los grupos. No sé si van a utilizar el mismo equipo que utilizaron para el video Vendo o si van a hacer diferentes grupos para el momento de la exposición. El otro lunes yo estaría dando la información, pero necesito tener los nombres de los integrantes de los grupos, de cuántos grupos voy a tener para poder delegar los diferentes temas que vamos a exponer. El parcial, por ende, pasaría de este lunes que viene, déjenme ver, voy a ver calendario. Pasaría del lunes, estaba programado para este lunes se suponía, pero nuestro parcial va a pasar para el 26 de abril. Así que van a tener una semana para prepararse. Van a ser aproximadamente 21 preguntas las que voy a hacer. Viene de paréntesis, falso y verdadero, y van a ser 6 de complementar. Eso va a ser en cuanto a la temática. No sé si hay dudas en cuanto a las actividades que traemos ya en sí. Yo, licenciada, con respecto de la tarea de Vendo, como hay que hacer un video, es necesario que salgamos solo y 3 personas, es decir. Ok, miren, yo sé que está bien complicado que se pongan de acuerdo a quienes ni siquiera se conocen en el grupo. Si con 3 personas lo pueden hacer, haga el video, no hay problema. Si logran conformar el grupo de 4 o de 5, no hay problema, háganlo. Si alguien me dice, mire, licenciada, yo no he podido unirme a un grupo, lo voy a hacer individual, háganlo. Lo importante es que presenten la actividad. Lo que yo necesito es que de una manera lúdica ustedes reconozcan sus derechos. Hay varios derechos que ni siquiera sabemos que los teníamos, pero los tenemos. Entonces, yo eso es lo que quiero, que retomen 3 derechos humanos y que me los vendan de una manera creativa. A mí me llama la atención los señores que se suben a vender dulces a los buses. Ustedes los han oído que dicen buenas tardes o buenos días, ¿verdad? En este momento le traigo, le ofrezco. Dicen hasta 3 palabras para decir lo mismo. Le traigo, le presento, le muestro un bonito o un sabroso chocolate, dulcito, que no sé qué, y le venden como hasta flores, ¿verdad? Pero en nuestro caso es como hacer un anuncio comercial donde nosotros vamos a ofertar un derecho humano. Entonces, para venderle a la otra persona y decirle, mire, usted tiene este derecho humano. ¿Sabía usted que tiene este derecho humano? Pues en ese momento yo le presento y ustedes lo pueden hacer de manera creativa. Mire, si para eso necesita involucrar hasta la mascota, involucre a la mascota. Si va a necesitar del vecino, la amiga, la tía, la abuela, el primo, el sobrino, involúcrelos, que el video sea creativo. A eso yo le he generado un plus diferente, donde les menciono de que voy a someter este video a votación, los más creativos, y estas personas ganadoras van a quedar exentos del examen final. Por decirles algo, si obtienen 10 en el video, si lo hacen grupal o individual, si obtienen 10 en el video, automáticamente esa persona queda exenta del examen final. Se va a duplicar esa nota. Así que tómenlo en cuenta al momento de estar realizando su video. De esto voy a retomar, 3 videos, los más creativos. No es aquellos que tengan 10. Los más creativos son los que yo voy a retomar para que queden exentos del examen final. Así que tomen en cuenta ese dato, jóvenes.
No sé si hay otra duda o otra inquietud y si no, pues estaríamos finalizando hasta aquí la clase de este día y nos veríamos hasta el lunes, que sería la última temática de esta unidad, para luego empezar lo del parcial y ahí venimos con las exposiciones. ¿Dudas o comentarios? Dígame. Casi no le escuché, Karen. ¿Me podía repetir? Que si la tarifa en Oigo bastante interferencia, Karen. Le escucho lo primero, pero no lo último. Las disculpas. Lick, creo que tiene que apagar el micrófono porque hay feedback. Eso es lo que interrumpe a los compañeros. Ok, vaya, lo apago para que expresen ahorita ellos. Que mi pregunta era que si los derechos se los íbamos a vender a usted o los teníamos que vender entre nosotros. Es que mi grupo y yo tenemos ya tenemos más o menos pensado cómo lo queremos hacer, pero quiero salir de esa duda, si es a usted o entre nosotros que tenemos que vender. Ok, ustedes lo van a vender al público. Es como que es un anuncio, como usted está sacando un nuevo producto y lo va a vender a nivel general. Así lo tienen que hacer a nivel general, no específicamente a mí, sino que usted, por decir algo, quiere vendérselo a su familia, a su comunidad, a la universidad, o sea, ¿a quién se lo quiera vender? Eso es a nivel general. No sé si hay dudas o más comentarios. ¿Hay más dudas, jóvenes? Y mencionarles que necesito me hagan llegar los nombres de los integrantes para el grupo, para la exposición, porque con base al grupo que me salga, así voy a distribuir las temáticas y lo vamos a rifar para que empiecen a prepararse los grupos. Licenciada, dígame. Con eso de mandarle los grupos, ¿se los mandaríamos al grupo de seminario o se los mandamos al... Mándenmelo privado para poder, y me ponen el representante, quién va a ser, para posteriormente yo tener una reunión y rifar ahí los grupos. Espero que para el día lunes ya los tengan conformados y después yo asignarles el grupo y para que ustedes se empiecen a preparar en cuanto a la temática. Gracias, licenciada. Ok. Bueno, no sé si hay más dudas o comentarios, jóvenes. Entonces estaríamos finalizando la actividad de este día. Yo al final le voy a comentar algo, licenciada. Ok, Jefferson. Vamos a esperar que se retiren los compañeros y pues me consulta lo que tiene que hacer. Vaya. Ok, no sé si hay otra duda o interrogante, jóvenes. Si no, pues hemos llegado hasta aquí a la clase de este día. En el transcurso del día yo estaría subiendo la clase ya grabada. Gracias. Yo tengo una consulta. Gracias. A ver, ¿quién es el de la duda? Digamos en el video, ¿verdad? Tendríamos que salir, digamos, todos unidos en el video, podríamos, digamos, cortar el video en pedacitos y luego pegarlo todo, no. Tendríamos que salir todos así en grupo. No, ustedes lo pueden unir, o sea, es parte de su dinámica. Yo no los voy a exponer que vayan todos y trabajen en un mismo lugar, ¿verdad? Cada quien sabe cómo se está cuidando las medidas protocolarias. Pero si ustedes lo trabajan, uno en su casa, otro allá, pero que al final lleve la secuencia y se comprenda lo que están realizando o el anuncio que están haciendo, pues enhorabuena, ustedes lo unen, ahí ponen los integrantes y pues vamos a mejorar en cuanto a eso y pues presentan la actividad. Por mí no hay problema que lo hagan de manera individual, lo hagan de manera grupal y luego lo unan. No hay problema, Marlon. Bueno, muchas gracias. Ok.
Bueno, jóvenes, entonces pasen buen día y pues seguimos ahí en sintonía y si tienen dudas me las hacen saber. Solo se queda ahí el compañero que necesita hablar conmigo. Bueno, gracias. Feliz día tú también. Gracias. Licenciada, pase buen día. Gracias igual, Ceci. Buenos días, licenciada.